Muchas bendiciones y bienvenidos a esta nueva edición de Su Palabra Ministry. No olvides suscribirse, darle me gusta y compartir con amigos y familiares. En este día estaremos hablando bajo el tema Verdades y mitos de la Navidad. ¿Qué tiene en común un pino cargado de adornos, un viejo duende alegre y el intercambio de regalos con el nacimiento del Salvador en Belén? Claramente nada. Las costumbres navideñas de hoy no existen en las escrituras, sino que se derivan de tradiciones creadas por el hombre con miles de años de antigüedad. Hace un viaje conmigo a través de la historia y las escrituras para comprender la verdad sobre este espectáculo de fiestas. Navidad construida sobre una premisa falsa. Primero consideramos la premisa de la Navidad. Tenemos evidencia de que el 25 de diciembre es el cumpleaños del Mesías. Según la historia y los estudiosos, no hay evidencia de que Yeshua naciera en este día o en ningún lugar cercano a él. La New Catholic Encyclopedia afirma, aunque parezca inexplicable, se desconoce la fecha de nacimiento de Yeshua. Los evangelios no indican ni el día ni el mes. La Iglesia Católica Romana eligió el 25 de diciembre como fecha del nacimiento del Mesías. No existe otra evidencia que establezca esa fecha. Así que encontramos que la misma fuente responsable del establecimiento del 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Salvador admite que se desconoce la fecha real. Muchas otras fuentes confirman su ausencia. Por ejemplo, la Enciclopedia Bíblica Teológica Eclesiástica dice: los padres de los primeros 3 siglos no hablan de ninguna observancia especial de la Natividad. El Antiguo Testamento no presentó ninguna fiesta correspondiente. El día y el mes del nacimiento de Yeshua no se indican en ninguna parte de la historia del Evangelio y no se pueden determinar con certeza. Esta admisión es asombrosa. Los padres de la iglesia de los 3 primeros siglos no hablaron nada sobre la celebración de la Natividad. Claramente los hombres que gobernaron la iglesia durante los primeros 300 años desconocían la observancia del nacimiento del Mesías. Cualquier persona razonable pensaría que estos administradores habrían comprendido un acontecimiento histórico tan importante. El hecho de que los padres de la iglesia ignoraran esta observancia muestra que no tiene vínculos antiguos con el cristianismo. Entonces, si el día del nacimiento del Mesías no se conocía ni siquiera en los primeros años de la iglesia, ¿por qué la iglesia seleccionó más tarde el 25 de diciembre? ¿Qué tuvo de especial este día? Adoración de Saturno. Este día tiene otro pasado más siniestro de lo que muchos creen. Se eligió el 25 de diciembre debido a una conexión con el culto pagano, específicamente con el culto al sol, una religión que se remonta a la antigua Babilonia. En la cultura romana había 3 observancias que contribuían al momento y las costumbres de la Navidad. Posiblemente la celebración más grande y popular era en honor a Saturno, el dios romano de la agricultura. De ahí la Saturnalia en el solsticio de invierno. Según la mayoría de los historiadores, esta fiesta se parecía al Mardi Gras y al Año Nuevo. Era una época de decadencia y confusión. La Standard American Encyclopedia explica la fiesta en honor de Saturno celebrado por los romanos en diciembre y considerada como una época de licencia y alegría desenfrenada para todas las clases, incluso para los esclavos. Según la Enciclopedia Americana, Saturnalia probablemente se originó como una celebración de la cosecha. Bajo los Césares se celebraba del 17 al 23 de diciembre, periodo durante el cual se cerraban los negocios públicos, los amos y los esclavos cambiaban de lugar y prevalecían los festines, la entrega de regalos y la licencia general. No es casualidad que las fechas de Saturnalia se correspondan estrechamente con la Navidad. Esta fiesta romana fue una de las épocas más felices del año pagano. Incluía la entrega de obsequios, la suspensión del trabajo y servidumbres en las normas y éticas culturales. A los esclavos se les dio libertad temporal y se pasaron por alto ciertos casos de inmoralidad. El Mesías falso. Otra creencia que influyó en la Navidad fue el mitraísmo. Este era un culto en la cultura romana reservado solo para hombres y era especialmente popular entre los soldados.
Nuevamente la Enciclopedia Católica dice: el origen del culto a Mitra data del tiempo en que los hindúes y los persas todavía formaban un solo pueblo, porque el dios Mitra aparece en la religión y los libros sagrados de ambas razas, es decir, en los Vedas y en los Avestas. En los himnos védicos se le menciona con frecuencia y casi siempre se le asocia con Varuna, pero más allá de la mera aparición de su nombre se sabe poco de él. Se conjetura que Mitra era el sol naciente, Varuna el sol poniente, Mitra el cielo durante el día, Varuna el cielo durante la noche, o uno el sol y el otro la luna. En cualquier caso, Mitra es una deidad luminosa o solar de algún tipo, pero en tiempos védicos la mención vaga y general de él parece indicar que su nombre era poco más que un recuerdo. El mitraísmo era enfáticamente una religión de soldados. Mitra, su héroe, era especialmente una divinidad de fidelidad, virilidad y valentía. El énfasis que puso en el buen compañerismo y la hermandad, su exclusión de la mujer y el vínculo secreto entre sus miembros han sugerido la idea de que el mitraísmo era masonería entre los soldados romanos. Como vemos en esta referencia, no se sabe mucho sobre este culto. Se remonta cuando los hindúes y los persas eran un solo pueblo, pero se desconoce cómo y en qué forma se adoraba a esta deidad. A medida que esta deidad evolucionó con el tiempo y las culturas, encontró un hogar en Roma. Especialmente ganó popularidad entre los militares romanos. En este punto Mitra había sido reinterpretado como una deidad de la guerra y como resultado el mitraísmo volvió a echar raíces en la cultura romana. La conexión entre el mitraísmo y la Navidad se describe en el libro Mystery Religions in the Ancient World. Mitra fue el creador y ordenador del universo, por lo tanto una manifestación de logos o palabras creativas. Al ver a la humanidad afligida por Ahriman, el poder cósmico de las tinieblas encarnó en la tierra. Su nacimiento el 25 de diciembre fue presenciado por pastores. Después de muchas hazañas celebró una última cena con sus discípulos y regresó al cielo. Al fin del mundo vendrá de nuevo para juzgar a la humanidad resucitada, y después de la última batalla victoriosa del mal conducirá a los elegidos a través de un río de fuego hacia una inmortalidad bienaventurada. El parecido entre Mitra y el Mesías es sorprendente. Las escrituras afirman que el Mesías es la palabra creadora, según Juan 1 y 3. También sabemos que su nacimiento fue presenciado por pastores y que compartió una última cena con sus discípulos. Luego fue puesto en el madero y resucitado. Las escrituras también profetizan de su regreso, cuando eliminará el mal y conquistará a todos aquellos que se le oponen. Debido a estas similitudes, algunos eruditos creen que el mitraísmo era una fuerza importante en el cristianismo y una serie de amenazas para la iglesia. Según Ernest Renan, historiador francés y experto en culturas antiguas, si el crecimiento del cristianismo hubiera sido detenido por alguna enfermedad mortal, el mundo habría sido mitraico. Mitra nació el 25 de diciembre. No hay duda de que la fecha del culto a Mitra jugó un papel en el establecimiento del 25 de diciembre como el nacimiento de Yeshua HaMashiach. Adoración al sol invicto. Además de las saturnales y el mitraísmo, hubo otra celebración llamada Fiesta del Sol Invictus, que ayudó a consolidar el 25 de diciembre como fecha de la Natividad. La Enciclopedia Británica afirma abiertamente que la Iglesia adoptó este día para Navidad. Durante los últimos periodos de la historia romana, el culto al sol ganó importancia y finalmente condujo a lo que se ha llamado un monoteísmo solar. Casi todos los dioses de la época poseían cualidades solares, y tanto Yeshua como Mitra adquirieron los rasgos de deidades solares. Las fiestas del Sol Invictus, el 25 de diciembre, se celebraba con gran alegría, y finalmente esta fecha fue adoptada por los cristianos como Navidad, el cumpleaños de Yeshua. No debe haber duda de que la Navidad es una amalgama de antiguas prácticas paganas adoptadas más tarde por la Iglesia romana.
Esta antigua celebración no era más que adoración al sol o monoteísmo solar. El término solar se refiere al sol, mientras que monoteísmo se refiere a la adoración de una deidad. La mayoría de las religiones antiguas eran politeístas, es decir, adoraban a muchos dioses. Es digno de mención encontrar un momento en la historia en que el culto al sol era una religión monoteísta. Como nota, se pueden ver vestigios del culto al sol en otras áreas de la iglesia. Por ejemplo, el día que la adoración nominal ha elegido como día de adoración proviene del latín dies solis, que significa día del sol. Según los historiadores, fue el emperador Constantino que cambió oficialmente el culto en el día del Shabbat al domingo. Antes de su conversión, este hombre era adorador del sol. Los autores Anthony Bazar y Charles Hunting, en su libro La doctrina de la Trinidad, afirman: Constantino parece haber sido un adorador del sol, uno de los varios cultos paganos tardíos que tenían práctica en común con los cristianos. La adoración de tales dioses no era una idea nueva. Todo griego o romano esperaba que el éxito político fuera consecuencia de la adhesión religiosa. Aunque Constantino afirmó que él era el 13º apóstol, la suya no fue una conversión repentina en Damasco. De hecho, es muy dudoso que alguna vez abandonara realmente el culto al sol. Después de su profesa aceptación del cristianismo, construyó un arco triunfal al dios del sol y en Constantinopla erigió una estatua del mismo dios del sol con sus propios rasgos. Finalmente fue después de su muerte mediante un edicto oficial en el imperio, al igual que muchos gobernantes romanos. También encontramos evidencia del papel que jugó el culto al sol en la Navidad en el Nuevo Diccionario Internacional de la Iglesia Cristiana. El 25 de diciembre era la fecha de la fiesta pagana romana inaugurada en el año 274 como el cumpleaños del sol invicto, que en el solsticio de invierno comienza de nuevo a mostrar un aumento de luz. En algún momento antes del año 336, la Iglesia romana, incapaz de acabar con esta fiesta pagana, la espiritualizó como la fiesta de la Natividad del Sol de Justicia. Según esta fuente, el 25 de diciembre fue marcado como el cumpleaños del sol en el 274 y unos 60 años después la iglesia adoptó este día como el cumpleaños del Mesías debido a su incapacidad para dictar esta observancia pagana. Al no hacerlo, la historia cambió para siempre. Que el Eterno les bendiga. Espero que estas palabras llenen sus vidas y sean de ayuda para seguir adelante buscando al soberano de la blanca vocación. No olvide suscribirse, darle me gusta y compartir con amigos y familiares. Y esperen la segunda parte de esta edición.